¿Tu hijo no quiere hacer la tarea y no sabes qué hacer? No te preocupes, es la pregunta que vamos a analizar el día de hoy y también vamos a responder la pregunta, ¿qué puedo hacer para que a mi hijo empiece a gustarle hacer la tarea? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Daniel Castro, soy psicólogo con 10 años de experiencia en diferentes escenarios psicopedagógicos y una maestría en educación. Así que vamos al tema de hoy. En primer lugar, debemos de entender el problema. La tarea no es agradable. En realidad es hasta insoportable e incluso puede ser forzada. Todo esto surge por una interacción entre tres elementos muy importantes: su motivación intrínseca, su motivación extrínseca y su árbol de creencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo juegan estos su papel? Bueno, la motivación intrínseca es el impulso interior de cada una de las personas de querer hacer algo porque te nace hacerlo. La motivación, te vas a sentir bien, te va a hacer sentirte bien. La motivación extrínseca es porque tú vas a recibir algo que te está empujando a que lleves eso a cabo, como un dulce, jugar, una moto, etc. Y el árbol de creencias, ese es de la estructura sociofamiliar. Esto quiere decir que si en nosotros, en nuestra familia, estamos acostumbrados a que hacer la tarea es una costumbre, es algo cotidiano, los niños van a empezar a ver eso como algo aceptable y algo que tiene que hacer. Pero si la mayoría del tiempo no hay una disciplina y no hay un orden, entonces allí empieza una gran situación. Ahora, muy bien, de esto se deslinda la historia de las experiencias. Esto quiere decir que los niños, cuando van al kindergarten, tienen que practicar su canción de C de casa, I de iglesia, A de auto, etc. Y la cantan 2 o 3 veces en la tarde y bailan y juegan y aplauden y es muy divertido. Pero cuando pasan a la primaria tienen que hacer 400 veces la letra A, 400 veces la letra B, 400 veces la letra C. Y esto es una experiencia totalmente traumática porque pasan de jugar a hacer trabajo forzado. Entonces, una vez que has entendido el problema, vamos a ¿qué es lo que no tienes que hacer? Lo primero que no debes de hacer en absoluto es regañar, castigar, gritar o tratar de forzar a que los niños hagan algo, porque esto es muy importante. Solamente genera algo que se llama resistencia y se llama una tendencia a la desesperanza, en la que los niños dicen, me vale, yo ya no quiero hacer tarea, no quiero saber nada, y los tienes ahí 4 horas sentados y los niños como que hacen tarea y como que no hacen, y solamente los estás torturando y ellos se están enojando más y les hacen mucho daño a los papás y a los niños. Esto tienes que evitarlo totalmente. La segunda cosa que no tienes que hacer es poner a los niños a trabajar durante largos periodos de tiempo y además de manera forzada. Más de 2 horas ya es algo totalmente inaceptable. Probablemente de 1 hora a 1 hora y media sea el promedio ideal para que tu niño haga la tarea. Después de eso el niño tiene que jugar todo el tiempo y descansar. Lo tercero que no tienes que hacer es comparar, porque desde aquí ya estamos lastimando la autoestima de una manera brutal, y en una etapa tan difícil y tan complicada como la infancia, esto simplemente va a hacer que los niños construyan un autoconcepto muy débil de sí mismos, una autoestima muy baja y que siempre vivan castigados con ellos lo hacen, yo no, yo soy malo, yo soy tonto, soy diferente. Y eso no es lo que queremos. Y ahora vamos a ver qué es lo que sí tienes que hacer. En primer lugar, tienes que relajarte un montón y tienes que empezar a pensar desde la empatía. Me hubiera gustado que hubieran hecho eso conmigo. No, me gustaba cuando a mí me pegaban con la regla, cuando me pegaban con el borrador, cuando me pegaban con la chancla. Si no te gustaba, no lo hagas. Me gustaba cuando mi papá me daba de cocotazos en la cabeza cuando no entendía matemáticas. Si no te gustaba, no lo hagas. Lo que tienes que hacer es totalmente lo contrario. Lo que te hubiera gustado que hicieran. Punto número 2, y esto es el eje total, porque con esto vas a construir la motivación extrínseca, la motivación intrínseca, un sistema de creencias donde hacer la tarea es soportable y se puede llevar a cabo. Motivaciones programadas. ¿A qué me refiero con esto? A que si tu niño termina su hora y media de hacer tarea, te lo llevas a jugar y juegas con él. Y si está chiquito y no pueden salir a jugar, juegan adentro, en el patio, donde puedan.
Y si durante toda la semana hace todas las tareas o hace el periodo que tienes para hacer la tarea delimitado, te lo llevas al parque. No se trata de ir a gastar dinero al cine o a la plaza, se trata de que tú juegues con el niño, porque al final de cuentas los estudios han dicho que lo que los niños valoran más es el tiempo que pasan los papás con los niños jugando, no las cosas que les compran. Entonces tienes que empezar a darles momentos y tienes que empezar a darles afecto, y aquí es donde entra el método Pomodoro. Número 3. El método Pomodoro es un método de trabajo para perfeccionistas o para gente disciplinada que quiere administrar su atención y su energía para no caer en el estrés y no caer en la frustración. Entonces te buscas periodos de 20 a 30 minutos en los que trabajas, en los que haces la tarea, lo que haces tu actividad, y descanses de 5 a 10 minutos. Yo en lo particular me pongo media hora de trabajo y 10 minutos de descanso, pero para los niños recomiendo que sean 20 minutos y 10 minutos. ¿Por qué? Porque son chiquitos y apenas están acostumbrándose a estas cosas de las obligaciones y a estas cosas de los deberes. Entonces para ellos esto es una experiencia totalmente insoportable. Entonces vámonos con el siguiente punto. Dentro del método Pomodoro lo que tú tienes que utilizar son las recompensas emocionales. Cuando terminas tus 20 minutos le das un abrazo, le das dame esos 5, o le dices muy bien, lo hiciste bien, vamos a jugar ahora, y juegas con él. Si te das cuenta, el método Pomodoro que estamos programando es de 1 hora y media, así que solamente vas a invertir 30 minutos de tu tiempo para jugar con tu hijo mientras hace su tarea. Y ojo, no le vas a hacer la tarea, vas a estar con él para ayudarle cuando haga su tarea. Entonces esto es muy importante. Rompe muchos mitos y rompe muchos esquemas y ayuda a que tu niño tenga motivación extrínseca y que él empiece a desarrollar su motivación intrínseca, porque él va a empezar a comprender que si hace esto, él se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque ya tiene toda esta carga emocional, toda esta carga de experiencia, todos estos factores motivacionales que lo empujan a hacerlo. El último punto que quiero abordar aquí es que es más importante un niño sano que un niño que tiene 10 en todas las materias. Vamos a ponernos a pensar de una manera ultra realista, objetiva. Cuando tú te pones a pensar en qué son las personas, son individuos que tienen diferentes emociones y que tienen diferentes maneras de vivir. Entonces, no todos pueden hacer lo mismo, no todos van a hacer lo mismo, y no todos son buenos haciendo lo mismo, y no todos son malos haciendo lo mismo. Eso quiere decir que probablemente los psicólogos no sean muy buenos en matemáticas. Eso quiere decir que los matemáticos no sean muy buenos en sus relaciones interpersonales. Eso quiere decir que los científicos no sean muy buenos interpretando las problemáticas sociales. Y así debe de ser, porque no todos pueden ser buenos en todo. No puede ser matemático, no puede ser sociólogo, no puede ser físico y no puede ser biólogo al mismo tiempo. La gente debe entender que es más importante estar saludable y estar tranquilo que ser una máquina. Porque nos han vendido la idea de que si trabajas mucho vas a ser feliz, pero en realidad, mientras hagas cosas que te permitan estar bien y sentirte bien, es lo que te va a hacer sentirte bien y ser feliz. Entonces, los niños no necesitan sacar 10 en todo, y de hecho, esta es una creencia totalmente absurda, y te lo digo yo que he estudiado una maestría en educación. Los niños, cuando obtienen un 6 de calificación, quiere decir que han aprendido lo básico que tenía planeado el sistema educativo para ellos sobre esa materia. Si sacan 8, quiere decir que tienen un nivel de maestría de aprendizaje y resolución de los problemas mucho mejor que lo que necesitan para hacer su vida. Y si sacan un 10 o un 100, quiere decir que tienen un nivel de maestría mucho más grande sobre sus conocimientos y aprendizajes. Pero no es necesario, porque no todos necesitan saber cómo operar una persona, no todos necesitan saber cómo operar un caballo, no todos necesitan saber cómo plantar una cosecha, no todos necesitan saber cómo arreglar una instalación eléctrica, porque uno no puede ser todólogo. Entonces, los niños no van a ser todólogos. Es natural que los niños saquen 10 en una cosa, 6 en otra, tal vez 5 en otra,
4 en otra, porque ni les gustan unas cosas, ni les van a gustar. A mí no me gustan las matemáticas. Y no puedes forzar a que a alguien le guste algo, porque aquí ya estás rompiendo el bienestar de esa persona. Entonces, si tu niño saca 2 o 3 dieces, 4 ochos, tu niño está espectacular. Si tu niño saca 4 ochos, 2 6 y un 10, tu niño está bien. Si tu niño saca 8 5 y solamente un 6, ahí es donde uno tiene que empezar a ver, aquí hay un problema. Entonces, si te gusta que aborde otra pregunta como esta, déjame en los comentarios. Nos vemos en la próxima.